Dios es un Dios bueno y murió allí en la cruz. Dios, Jesús siendo hombre y Dios a la vez, vino a entregar la vida para vencer el pecado allí en la cruz. El enemigo de Dios es el pecado, porque el pecado te hace esclavo de la muerte. El hombre era esclavo de la muerte, de la enfermedad, de toda clase de aflicción que estaba en el mundo, porque el pecado vino a entrar por los primeros padres que se hicieron esclavos de Satanás. Al momento de Adán y Eva pecar, hicieron entrar el pecado en su vida, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Dios es bueno y nos vino a liberar de las manos de la muerte, de la enfermedad, de la aflicción. Dios es bueno. Él sabe que allí las aflicciones del mundo, toda la corrupción que tú ves allí en ese mundo, viene por el pecado. El pecado trae muerte. Y por eso, por medio de Jesús y de su sangre, te da la salvación gratuitamente. Él no quiere de ti ningún sacrificio. Él no quiere de ti ninguna obra de caridad que puedas realizar. Él no quiere de ti ninguna clase de regalo, de velas, de ninguna ofrenda, de bebida. Él no quiere, Él solamente quiere un corazón arrepentido y genuino. Un corazón que lo adore en espíritu y verdad. Él te quiere presentar a un Padre. Él quiere presentarte al Dios mismo para que allí con tus propios ojos los puedas ver. Lo que te separa de Dios es el pecado. El pecado es el enemigo de Dios, porque el padre del pecado es Satanás. Porque Satanás vino a destruir, a matar y a robar. El que te haya dicho que el pecado Dios no lo aborrece, te está mintiendo. Porque lo que te separa de Dios es el pecado. Las enfermedades es el pecado. Toda la maldad del mundo es porque el pecado reina allí. Vemos lo que es el fruto del pecado. Observemos las noticias, cómo hay homicidios, cómo hay genocidios, cómo hay allí violaciones, cómo hay toda clase de perversión en el mundo. El pecado desató sobre el mundo toda la perdición. Y recordemos lo que Dios hizo como juicio a Sodoma y Gomorra. Fue destruido totalmente. Y en el momento cuando Noé entró en el arca, Dios destruyó toda aquella raza perversa. Dios aborrece el pecado. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida y vida en abundancia, pero lo primero que hace la cruz del Calvario es perdonar ese pecado, esa vida que teníamos de perdición, viviendo en la carne, viviendo allí en el mundo, viviendo bajo las órdenes del diablo, Satanás. Hoy somos hijos de Dios, liberados de una carne para vivir en el Espíritu, venciendo la carne en el Espíritu, porque Dios te dice que te da una salvación, y con la salvación viene lo que es el poder del Espíritu a vivir en ti, que te hace vencer la carne, el pecado de la carne. Tú lo puedes vencer diariamente viviendo un mundo en el Espíritu, porque aquellos que son del Mesías viven un mundo en el Espíritu. Dios te da una salvación muy grande. Aquello que te afligía, esa enfermedad de sida, de cáncer, ese vicio del licor, ese vicio del tabaco, ese vicio de las drogas, Dios te dice hoy que para ti era imposible, pero para Dios es posible curarte de la inmundicia, de la sexualidad desenfrenada, de aquella fornicación y el adulterio, aquello que te oprimía la pornografía. Dios puede liberarte de esos vicios. Dios quiere que tengas una vida totalmente plena allí bajo su cobertura, bajo su gloria y su bendición. Bajo la gloria de Dios es bendición. Jesús te trae el reino de los cielos abierto. El reino de los cielos es un mundo espiritual totalmente sobrenatural que puede vencer toda clase de obstáculos y problemas.
Recordemos que Dios habita en un mundo totalmente ilimitado, totalmente de gloria, totalmente espiritual, sin límites, sin espacio, sin tiempo, sin muerte, sin enfermedad, sin límites, sin materia. Somos espíritu. Tú eres un espíritu viviendo en un cuerpo. Y Dios es bueno porque hoy te da la posibilidad de que tu vida sea transformada en una vida sobrenatural. Las enfermedades son sanadas. Dios trajo sanidad y liberación de demonios. Dios quiere que tú y yo vivamos en una vida totalmente encaminada a crecer en santidad. Hoy te digo que la salvación que tú tienes en el Mesías no es para seguir pecando, sino para agradecerle en la cruz del Calvario ese sacrificio por amor a Jesús. Caminemos allí en su santidad, caminemos todos los días en una perfección para llegar al varón perfecto que es Él. ¿Cómo agradeces tú esa gran salvación? Amando a Jesús. Y Jesús nos dice: el que me ama, que haga mis mandamientos. Si tú me amas, haz mis mandamientos como yo hice los mandamientos de mi Padre. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Sientan amor, porque estamos viviendo en la ley del amor, en la ley del Espíritu. El Espíritu tiene que reinar en ti, porque si no reina en la ley del Espíritu y del amor, no somos hijos de Dios. Dios trajo una salvación inmerecida para ti y para mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él te da la luz para que sea luz del mundo. Él te da la sal para que sea la sabiduría del mundo. Hay un mundo allí de perdición, enfermo, y tú eres la medicina. Jesús te da la medicina, que es Él, en tus manos. Él te da una medicina a tu enfermedad. Pero demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Hay un mundo allí totalmente sumido en las nieblas, sometido al pecado. Dios nos mandó a transformar el mundo. Si un hijo, teniendo un padre que lo ve allí en las drogas, en el licor, y no le dice que eso lo llevará a la muerte, ese padre no quiere a su hijo. Porque hoy te dice Dios que te ama. Si sigues en el camino del pecado, teniendo una gran salvación que es la cruz del Calvario y el don poderoso que es el Santo Espíritu, y seguimos en nuestros pecados, definitivamente moriremos. Pero tenemos un Dios amoroso que nos ama y Él nos espera con los brazos abiertos todos los días. Arrepentámonos del pecado, porque la paga del pecado definitivamente es la muerte. Tenemos un mundo totalmente decadente todos los días, viéndolo allí, lleno de pandemias, lleno de enfermedades por la ambición y por totalmente el egoísmo del hombre. Guerras. Y el mundo, te digo, que seguirá todos los días más sometido allí a la oscuridad. Pero tú y yo somos la sal de la tierra. Cambiemos la sociedad a través de tu familia, de mi familia. Ve y lucha con tu familia, únela. Recordemos aquellos divorcios, aquellos niños abandonados en la calle, aquellos abortos. Eso conlleva a la prostitución, la inmoralidad sexual, la pornografía. Está trayendo la muerte totalmente devastadora a una sociedad. Niños abandonados, sin padre, sin madre. Tú tienes la medicina a este mundo enfermo. Demos la medicina, démosles que conozcan una bondad y una perfección en la santidad que es Jesús de Nazaret, que salvará a este mundo.